Estos hábitos te hacen viejo, cámbialos ahora. El tiempo no te arranca la juventud de golpe, te la roba en silencio. No con un rugido, sino con un murmullo invisible que se esconde en tus hábitos cotidianos. Lo más peligroso no es lo que el espejo refleja, sino lo que aceptas como normal mientras tu espíritu se marchita lentamente. ¿Alguna vez has sentido que tu energía se escapa sin razón, que tu mente se vuelve más pesada que tu cuerpo, que sonríes menos y te preguntas en qué momento te convertiste en alguien cansado? No son los años los que te envejecen, son elecciones repetidas, actitudes ocultas, rutinas que parecen inofensivas, hasta que un día despiertas y descubres que te han apagado. Bruce Lee decía que la verdadera fuerza está en la mente que no se deja encadenar. Y hoy, lo que nadie te ha contado sobre los hábitos que te envejecen en silencio, está a punto de revelarse. La juventud no es un número, es un estado de fuego interior. Y ese fuego, aunque creas que arde por siempre, se apaga cuando lo rodeas de cenizas. Imagina un río que fluye libremente, cristalino, lleno de fuerza. Ahora piensa en ese mismo río bloqueado por piedras invisibles. El agua sigue ahí, pero ya no corre, se estanca, se oscurece, pierde vida. Así ocurre contigo cuando ciertos hábitos se instalan en tu mente y en tu cuerpo. No los ves, no hacen ruido, no golpean de frente, pero poco a poco erosionan tu vitalidad. Lo más desconcertante es que la mayoría de las veces ni siquiera los reconoces, porque se disfrazan de rutina, de comodidad, de normalidad. Bruce Lee solía recordar que la rigidez es muerte y que solo lo flexible permanece joven. Sin embargo, cada día sin darte cuenta adoptas formas de rigidez que te petrifican por dentro, pensamientos repetidos que no cuestionas, emociones que reprimes hasta convertirlas en cadenas, decisiones pequeñas que parecen inofensivas pero que te alejan de tu esencia. Y así, un segundo se convierte en un hábito en un año, y un año en una vida marchita antes de tiempo. Pero aquí está lo inquietante, no es el tiempo quien hace el trabajo sucio, eres tú mismo cuando eliges en silencio aquello que apaga tu espíritu. No se trata de arrugas, se trata de energía. No se trata de canas, se trata de una mirada que ha perdido brillo. Porque envejecer no siempre significa cumplir años, a veces significa repetir los mismos errores hasta desgastarte. La juventud real está hecha de flexibilidad mental, de espíritu despierto, de pasión en cada gesto, de conciencia en cada respiración. Y lo que te envejece en silencio son las sombras invisibles que eliges ignorar. 7 hábitos que parecen tan comunes, tan aceptados, tan cotidianos, que podrías jurar que no tienen importancia. Pero son esos los que carcomen tu esencia como termitas que destruyen la madera desde adentro. Y aquí llega la pregunta que no puedes esquivar: ¿qué hábitos estás permitiendo que se sienten en tu mesa cada día, que beban de tu energía, que se alimenten de tu fuerza, mientras tú te convences de que nada está pasando? Lo brutal no es que los tengas, lo brutal es que quizá nunca los hayas nombrado. Bruce le enseñaba que la verdadera batalla nunca está afuera, sino en los rincones ocultos del propio ser. Y es ahí donde comienza este viaje. Lo que nadie te advirtió sobre cómo envejeces en silencio está a punto de revelarse, no como una lista seca, sino como un espejo en el que quizá no quieras mirarte, pero del que no podrás apartar los ojos. El silencio del envejecimiento no comienza en la piel, comienza en la mente. Y uno de los primeros hábitos que apagan tu fuego es la costumbre de vivir en piloto automático. Te levantas, haces lo mismo, repites lo mismo, piensas lo mismo, y al final del día sientes que algo se ha consumido dentro de ti sin explicación. No es el cansancio físico, es la ausencia de conciencia. Porque un hombre puede trabajar horas bajo el sol y seguir vibrando de energía, pero otro puede pasar sentado en una oficina y sin embargo sentirse envejecido, marchito, vacío. No es lo que haces, es cómo lo haces. Cuando repites sin alma, cuando actúas sin presencia, cuando vives sin estar despierto, te vas oxidando lentamente. Bruce le advertía: el vivir de verdad es estar consciente, no solo existir. Y cada vez que existes sin vivir, envejeces. El segundo veneno silencioso se oculta en la falta de movimiento interior. No me refiero al ejercicio físico, sino al movimiento de tus pensamientos, de tu espíritu, de tu capacidad de reinventarte. Muchos creen que permanecer iguales es una señal de estabilidad, cuando en realidad es una trampa. El agua que no se mueve se pudre, el metal que no se usa se oxida, el cuerpo que no se desafía se debilita. Lo mismo ocurre con el alma. Cuando te resistes a aprender algo nuevo,
cuando rechazas una nueva perspectiva, cuando te niegas a romper tus propias creencias, es ahí cuando comienzas a envejecer. Porque el tiempo no es lo que te marchita, es tu resistencia a fluir con él. Bruce Lee lo resumía con su filosofía del agua: vacía tu mente, sé amorfo, moldeable, como el agua. Pero ¿qué ocurre cuando dejas de fluir? El agua se convierte en roca, y la roca se rompe. El tercer hábito es más insidioso: la costumbre de arrastrar emociones sin resolver. Guardar rencor, odio, resentimiento, incluso dolor no sanado. No importa cuán fuerte seas físicamente, si cargas con el peso invisible de emociones estancadas, tu espíritu se encoge y tu cuerpo lo refleja. Hay quienes aparentan firmeza, pero por dentro son como casas infestadas de humedad, se caen a pedazos en silencio. Lo que reprimes no desaparece, se esconde, y en ese escondite envenena lentamente cada parte de ti. Nada envejece más rápido que un corazón endurecido. Bruce Lee solía decir que la suavidad es verdadera fortaleza. Y es verdad, cuando eliges soltar, perdonar, respirar, no rejuveneces tu piel, rejuveneces tu esencia. Después aparece un cuarto hábito, más engañoso porque se viste de normalidad: la distracción constante. Hoy, más que nunca, vivimos sumergidos en estímulos interminables, pantallas brillantes, notificaciones, sonidos que interrumpen cada pensamiento. Y aunque parece inofensivo, esta dispersión fragmenta tu energía vital. La mente que no sabe estar en silencio se agota, se dispersa, se seca. La juventud interior está hecha de enfoque, de atención plena, de la capacidad de estar aquí y ahora. Cuando entregas tu atención a 1000 cosas sin sentido, envejeces aunque tu cuerpo siga joven. Bruce Lee entrenaba su mente con la misma intensidad que entrenaba su cuerpo, porque sabía que el verdadero poder es la capacidad de dirigir tu atención. El que no controla su enfoque, pierde años de vida sin darse cuenta. El quinto hábito es la falta de propósito. Despertar cada día sin una razón clara para moverte, sin una llama que guíe tus pasos, es uno de los mayores aceleradores del envejecimiento. Un cuerpo sin propósito se arrastra, una mente sin propósito divaga, un alma sin propósito se marchita. Puedes tener salud, dinero, incluso compañía, pero si no sabes por qué estás vivo, todo se vuelve gris. Bruce Lee no se definía solo como luchador o actor, sino como un hombre en camino hacia la expresión plena de sí mismo. Su propósito no era vencer rivales, era vencer sus propios límites, explorar hasta donde podía llegar como ser humano. Esa claridad lo mantenía vibrante, despierto, joven en esencia. Y cuando tú pierdes tu propósito, comienzas a morir en silencio, aunque sigas respirando. El sexto hábito es la autoexigencia sin amor. Vivimos en una cultura donde se glorifica el sacrificio, el trabajo sin descanso, la lucha interminable. Y aunque la disciplina es vital, cuando se convierte en un látigo contra ti mismo, se transforma en veneno. El cuerpo se agota, la mente se rompe, el corazón se apaga. La verdadera disciplina no es autodestrucción, es autocuidado consciente. Bruce Lee entrenaba con una intensidad brutal, pero no era un castigo, era un acto de amor hacia su expresión. Si tu disciplina se ha convertido en castigo, no te estás volviendo más fuerte, te estás volviendo más viejo. Lo que debería nutrirte, te consume. El séptimo hábito es el más silencioso de todos: la desconexión de uno mismo. Pasar por la vida sin escucharte, sin detenerte a sentir, sin preguntarte qué necesitas de verdad. Vivimos rodeados de ruido externo, pero pocas veces nos sentamos a escuchar el silencio interno. Esa desconexión te separa de tu energía, de tu autenticidad, de tu poder. Y cuando vives más atento a lo que esperan los demás que a lo que dicta tu esencia, envejeces en lo más profundo. Bruce Lee lo sabía: siempre sé tú mismo, exprésate de manera auténtica. El precio de no ser fiel a ti mismo es la pérdida de vitalidad. Porque la autenticidad es la verdadera fuente de juventud. Piensa en esto: ninguno de estos hábitos grita, ninguno golpea con violencia. Son silenciosos, se instalan en la sombra, se vuelven parte de ti sin que lo notes. Y sin embargo, son ellos los que te roban lo más valioso: tu energía, tu claridad, tu fuego. No son los años los que te matan, son los hábitos que aceptas sin cuestionar. Y aquí surge la pregunta que duele: ¿cuántos de ellos están presentes en tu vida ahora mismo? ¿Cuántos has permitido que te acompañen en tu mesa como invitados invisibles? Bruce Lee no buscaba enseñarte a golpear más fuerte, sino a vivir más despierto.
Porque entendía que la verdadera batalla está en los hábitos que moldean tu mente y tu espíritu. Y si quieres mantenerte joven, no importa la edad que tengas, lo único que debes hacer es romper esas cadenas invisibles. Cada hábito roto es un año recuperado, cada sombra iluminada es una chispa de vitalidad que regresa. Y aunque pueda parecer imposible, no lo es. Porque el mismo silencio con el que esos hábitos se instalan es el silencio con el que puedes comenzar a transformarlos. No necesitas gritar, ni cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas estar presente, consciente, despierto. El despertar de un segundo puede desarmar años de inconsciencia. Y lo que parecía una condena inevitable, se convierte en un renacer. El verdadero secreto no es luchar contra el tiempo, es aprender a habitarlo. Y cuando logras eso, cuando dejas de temer a los años y empiezas a cuestionar tus hábitos, descubres que la juventud no está detrás ni adelante, está en este instante, esperando a que la reclames. Lo más brutal no es descubrir que tienes hábitos que te envejecen, lo más brutal es darte cuenta de que, en el fondo, sabías que estaban ahí y aún así los aceptaste. Es como convivir con un ladrón en tu casa, verlo cada día caminar entre tus cosas, y no decir nada. Esa es la verdadera traición, no la de los hábitos hacia ti, sino la tuya hacia tu propia esencia. Bruce Lee decía que un hombre no fracasa cuando cae, sino cuando se niega a levantarse. Y esa negación no siempre se da en un gran colapso, a veces se da en lo cotidiano, en lo pequeño, en esa rendición invisible donde decides conformarte. El piloto automático no llega como un golpe repentino, llega como un susurro, está bien así, no cambies nada. La falta de propósito no aparece como un vacío dramático, aparece como una comodidad tibia, no necesitas soñar tan alto, quédate donde estás. Y esa voz interior, disfrazada de calma, es en realidad el eco de un envejecimiento silencioso. El problema es que lo aceptas, porque se siente seguro, porque se siente estable, porque no exige valentía. Pero lo seguro es a menudo lo más letal. Una vida sin riesgo, sin movimiento, sin fuego, puede parecer tranquila, pero es un ataúd invisible. Lo interesante es que el cuerpo revela lo que la mente calla. Hay miradas que no tienen brillo aunque la piel sea joven. Hay sonrisas que se sienten vacías aunque los labios estén intactos. Hay cuerpos que caminan erguidos pero transmiten cansancio, derrota, renuncia. Ese es el verdadero envejecimiento, cuando tu espíritu ya no vibra. Y nadie te lo advierte, porque la sociedad se acostumbra a ver personas marchitas como si fuera lo normal. Como si llegar a cierta edad significara inevitablemente resignarse, apagarse, convertirse en una sombra de lo que alguna vez fuiste. Pero aquí está la inversión de perspectiva, no envejeces cuando sumas años, envejeces cuando dejas de ser alumno de la vida. El niño de 5 años sigue asombrado ante cada detalle porque todo es descubrimiento. El anciano de 70 que mantiene la curiosidad intacta, que sigue aprendiendo, que se permite reinventarse, sigue siendo joven aunque su cuerpo tiemble. Y el adulto de 30 que ya no cuestiona nada, que se cree acabado, que repite sin alma, ya está viejo aunque aún no lo note. La edad no está en el calendario, está en tu actitud hacia la vida. Bruce Lee jamás habría permitido que el tiempo lo definiera. Su filosofía era una rebelión contra lo fijo, contra lo rígido, contra lo predecible. En cada entrenamiento, en cada frase, en cada acción, buscaba recordarse a sí mismo que vivir es fluir, no estancarse. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en estanques, creyendo que seguimos siendo ríos? Lo que nadie dice es que los hábitos que te envejecen en silencio no solo afectan tu energía, también roban tu identidad. Porque un hombre que vive distraído, sin propósito, desconectado de sí mismo, ya no sabe quién es. Se convierte en una sombra de lo que los demás esperan, en un reflejo de lo que aprendió a imitar, en un autómata que responde sin cuestionar. Y cuando pierdes tu identidad, cuando dejas de escucharte, tu juventud interior se muere. No importa cuán fuerte sea tu cuerpo, si tu alma está dormida, ya has envejecido. Pero aquí viene el giro más duro, a veces incluso disfrutas esos hábitos, porque te dan la ilusión de refugio. La distracción constante te impide enfrentarte a tus demonios. La rigidez mental te protege del miedo a lo nuevo. La autoexigencia sin amor te hace sentir productivo, aunque estés desgastándote. Y la desconexión de ti mismo evita que escuches el dolor que llevas dentro. En otras palabras, a veces elegimos lo que nos mata, porque nos protege de lo que nos aterra. Y ese es el precio más alto que pagamos.
Bruce Lee entendía esto. Por eso insistía en la autenticidad como principio vital. No se trataba de ser invencible físicamente, se trataba de no traicionarse nunca. Porque cuando te traicionas, te fragmentas, y en esa fragmentación se escurre tu energía vital. El envejecimiento en silencio no es otra cosa que fragmentación, un yo que trabaja sin amar lo que hace, un yo que sonríe sin sentir alegría, un yo que sigue adelante mientras por dentro se está apagando. Pero hay algo más, la vida siempre te da señales antes de que el fuego se extinga. Un cansancio extraño que no entiendes, una sensación de vacío aunque todo parezca bien, un impulso de buscar más aunque no sepas hacia dónde. Esas señales no son debilidad, son llamadas. La pregunta es, ¿las estás escuchando o las estás ignorando? Porque si eliges ignorarlas, la vida te obligará a despertar con golpes más duros, crisis, enfermedades, rupturas. Y ahí comprendes lo que Bruce Lee decía, no reces por una vida fácil, reza por la fortaleza para soportar una difícil. Esa fortaleza no está en los músculos, está en la capacidad de enfrentar lo que realmente te envejece. El verdadero enemigo nunca es el paso del tiempo, sino la falta de conciencia. Porque mientras vivas consciente, mientras observes, mientras te permitas soltar lo que no te nutre, siempre habrá fuego dentro de ti. Pero si te duermes, si te repites, si te niegas a ver, el fuego se apaga, y lo único que queda es ceniza. Y aquí está la paradoja, no necesitas cambiarlo todo de golpe. La transformación no ocurre en un salto, ocurre en una respiración, en una elección, en un instante de claridad. Lo mismo que te envejecía en silencio puede convertirse en el punto de partida para tu renacimiento. El piloto automático se rompe cuando decides estar presente en una acción. La rigidez se quiebra cuando aceptas una idea nueva. El rencor se disuelve cuando eliges soltar. La distracción se rompe cuando apagas un ruido y escuchas tu silencio. El propósito reaparece cuando decides preguntarte de verdad por qué vives. La autoexigencia cambia cuando dejas de castigarte y comienzas a entrenar con amor. Y la desconexión termina cuando, por primera vez en años, te atreves a escucharte sin miedo. Esa es la escalera. Cada pequeño paso te lleva de la sombra hacia la luz. Cada hábito roto es un escalón hacia tu juventud interior. Y aunque al principio parezca un esfuerzo imposible, pronto descubres que la vitalidad siempre estuvo dentro de ti, esperando a que dejaras de sabotearla. Porque el secreto no es luchar contra los años, es no entregarles tu espíritu. El cuerpo puede envejecer, pero el alma no tiene fecha de caducidad. El fuego que llevas dentro puede arder hasta el último día de tu vida, si no lo asfixias con hábitos que lo apagan. Bruce Lee lo sabía, la inmortalidad no está en vivir para siempre, está en vivir plenamente cada instante. Y la pregunta que queda flotando es esta, ¿quieres seguir aceptando los hábitos que te envejecen en silencio, o vas a despertar y comenzar a vivir de verdad? El tercer ladrón silencioso es la rigidez emocional. No hablamos de disciplina ni de carácter firme. Hablamos de esa piedra que colocas en tu pecho cada vez que te niegas a sentir, a expresar, a llorar, a gritar, a soltar. Bruce Lee decía, fluye como el agua. Y el agua no teme a los obstáculos, los bordea, los atraviesa, los erosiona hasta vencerlos. Pero ¿qué ocurre cuando decides contener ese río dentro de una represa de orgullo? El agua deja de fluir. La presión crece. Y un día, sin previo aviso, todo estalla. Muchos creen que madurar significa volverse fríos, distantes, inquebrantables. Pero esa frialdad no es fortaleza, es la máscara del miedo. Miedo a ser visto, miedo a mostrarse vulnerable, miedo a reconocer que todavía arde dentro una llama indomable. ¿Y cuál es el precio de esa rigidez? Una mirada opaca, un corazón que late pero no vibra, un espíritu que envejece antes de tiempo. La emoción reprimida es veneno lento, envejece tu interior más rápido que cualquier arruga en tu piel. El cuarto ladrón es la desconexión con el cuerpo. Lo tratas como una máquina que debe producir, cargar, moverse, responder. Pero el cuerpo no es una herramienta, es el templo de tu espíritu. Cuando lo ignoras, cuando lo castigas con horas de inactividad o lo ahogas con excesos, apagas el fuego de tu vitalidad. Bruce Lee transformaba su cuerpo no por vanidad, sino porque entendía que cada músculo era un canal para la energía vital, un puente entre mente y espíritu. Si descuidas tu cuerpo, apagas ese puente. Y cuando ese puente se derrumba, también lo hace tu energía.
te marchitas por dentro, aunque por fuera sonrías. El quinto ladrón es más sutil, el ruido constante. No es solo la música que pones sin escuchar, ni la televisión que habla sin atender, ni las redes sociales que consumes sin digerir. Es el ruido mental, pensamientos sin pausa, comparaciones que repites, voces internas que nunca callan. Es ese zumbido de fondo que parece inofensivo pero que no te deja respirar en silencio. ¿Y qué hace el ruido? Apaga tu calma interior, ese espacio donde realmente descansas, donde tu espíritu respira. Sin silencio, la mente envejece. Sin calma, la juventud se oxida. Y aquí está lo inquietante, no hablamos de hábitos superficiales, hablamos de trampas invisibles que moldean tu esencia día tras día. Lo más desconcertante es que muchos de estos hábitos son celebrados por la sociedad: resistir sin llorar, trabajar sin descanso, estar siempre disponible, siempre conectado. Pero lo que la sociedad celebra, tu espíritu lo paga con años de vida. Bruce Lee lo sabía, la juventud verdadera no es un regalo del tiempo, es una decisión diaria. Y esas decisiones no se esconden en grandes gestos, sino en lo que permites o niegas en cada instante. El secreto está en las pequeñas elecciones que haces en silencio: respirar o reprimir, moverte o quedarte quieto, escuchar tu interior o dejarte devorar por el ruido. El viaje nos ha traído hasta aquí, al umbral de un silencio diferente. Durante todo este recorrido hemos señalado las sombras, hemos desnudado los hábitos que te envejecen en silencio, los hemos expuesto ante tu mirada. Pero ahora, lo que importa no es señalarlos con más fuerza, sino aprender a integrarlos, comprenderlos y, desde esa comprensión, liberarlos. Porque ningún hábito muere bajo el golpe de la resistencia. La verdadera transformación ocurre cuando lo observas con calma, lo reconoces como parte de ti, y al hacerlo, le quitas el poder de gobernar tu vida. Piensa por un instante, cada uno de esos hábitos nació en un momento donde lo necesitaste. La procrastinación, quizás, fue la forma en que tu mente te pidió un descanso cuando estabas desbordado. El ruido constante pudo ser un refugio contra un silencio que te resultaba insoportable. La rigidez emocional fue, probablemente, la armadura que levantaste para que nadie viera tus heridas abiertas. Incluso la desconexión con tu cuerpo pudo haber sido el resultado de años de priorizar la supervivencia en lugar del cuidado. Nada de eso te hace débil. Al contrario, revela que siempre buscaste una manera de seguir adelante, aunque esa manera te cobrara un precio que ahora reconoces. Bruce Lee comprendía este ciclo. Por eso hablaba del desapego, del arte de soltar. Pero el desapego no es un acto violento, no es arrancar de raíz lo que está profundamente enraizado en ti. El desapego es un proceso de maduración. Es mirar a ese hábito, agradecerle lo que te dio, y luego abrir la mano para dejarlo ir. Tal como su filosofía del agua, fluir no significa romper lo que se interpone, sino bordearlo con paciencia hasta que se disuelva por sí mismo. Así es como se rompen los hábitos que envejecen tu alma, no con fuerza bruta, sino con conciencia. Imagina que te sientas en silencio frente a esos ladrones que hemos nombrado. Los ves como figuras que te han acompañado durante años. Están allí, algunos más cerca, otros más lejanos, pero todos han caminado contigo. Y al mirarlos, te das cuenta de que no son monstruos, no son enemigos externos. Son fragmentos de tu propia historia, reflejos de heridas que una vez no supiste cómo sanar. Y en ese instante, al reconocerlo, algo cambia. Ya no los temes, ya no los rechazas, ya no los niegas. Porque negar lo que eres es perpetuar el mismo ciclo de desgaste. La aceptación, en cambio, abre la puerta de la redención. La juventud verdadera, decía Bruce Lee, no es un regalo del tiempo ni una dádiva genética. Es un estado de espíritu que eliges cultivar todos los días. Y en este punto del camino, comprenderlo se vuelve vital. Porque los hábitos que envejecen en silencio son exactamente eso, elecciones diarias. Elegiste posponer, elegiste cargar, elegiste callar, elegiste ignorar tu cuerpo, elegiste rodearte de ruido. Quizás no lo hiciste conscientemente, quizás creías no tener otra opción. Pero la verdad más dura y liberadora es esta: siempre hubo otra opción. Siempre la hay. Y reconocerlo no es culpa, es poder. Ahora respira hondo y siente el peso de esas decisiones sobre tus hombros. Son como piedras que has cargado durante años. Algunas pesan tanto que olvidaste cómo se siente caminar sin ellas. Pero aquí,
en este momento, puedes decidir dejarlas caer. No todas a la vez, no con un gesto dramático, sino una por una, suavemente, en silencio. Esa es la verdadera fuerza, no el músculo que se tensa, sino el espíritu que suelta. Visualiza por un instante esa versión de ti que ya no está atada a esos hábitos. ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? ¿Qué mirada tiene en los ojos? Probablemente una mirada más ligera, más viva, como quien vuelve a descubrir la belleza del mundo después de haber estado mucho tiempo encerrado en una prisión invisible. Esa es la promesa de este viaje, no un milagro que te devuelva la juventud perdida, sino el despertar de una vitalidad que nunca se extinguió, solo estaba cubierta de polvo. Este es el comienzo de la integración. Ya no estás frente a un enemigo, estás frente a una oportunidad. Porque cada ladrón silencioso que antes te robaba vida puede transformarse en un maestro. La procrastinación puede enseñarte la importancia del descanso consciente. La rigidez emocional puede mostrarte donde todavía hay heridas que sanar. La desconexión con tu cuerpo puede ser el recordatorio de que tu espíritu necesita un templo cuidado. El ruido constante puede convertirse en la campana que te llama a buscar el silencio. Todo, absolutamente todo, puede ser un puente hacia tu despertar, si decides mirarlo con otra mirada. Aquí es donde la narrativa desciende. El ritmo ya no es de confrontación, sino de contemplación. Es como si después de la tormenta llegara el mar en calma. Y en esa calma, tu espíritu puede escuchar lo que antes no podía. ¿Qué escuchas ahora? Tal vez un suspiro que te pide perdón, tal vez un eco de tu infancia, tal vez una voz suave que siempre estuvo ahí pero que el ruido no te dejaba atender. Esa voz es tu espíritu. Y lo que quiere decirte es sencillo, aún estás a tiempo. No importa cuánto hayas cargado, cuánto hayas reprimido, cuánto hayas postergado. El tiempo que pasó no es un enemigo, es el maestro que te trajo hasta aquí. Y ahora, en este instante, puedes elegir. Esa elección no necesita aplausos, no necesita que nadie lo vea. Es un acto silencioso, invisible, pero cargado de poder. El poder de recuperar tu energía, de detener el desgaste, de rejuvenecer tu espíritu desde adentro. Y entonces, la vida comienza a sentirse diferente. Porque ya no caminas con la prisa de quien huye, sino con la calma de quien sabe hacia dónde va. Ya no te preocupas por aparentar fuerza, porque entiendes que la verdadera fortaleza es la serenidad. Ya no necesitas que el mundo te valide, porque has aprendido a validarte en tu propio silencio. Eso, y no otra cosa, es la esencia de la juventud eterna. Bruce Lee decía que la vida es mejor vivida como una experiencia creativa. Y no hay mayor creación que reinventarte a ti mismo. No desde cero, sino a partir de lo que eres. Esa es la belleza, no necesitas destruir tu historia, solo necesitas reconciliarte con ella. Porque lo que te envejece en silencio no son los años, son las batallas internas que nunca te atreviste a mirar. Y cuando por fin las miras, dejan de tener poder. El silencio al que hemos llegado no es un vacío, es un espacio fértil. Es ese terreno interior donde comienzas a escucharte sin máscaras, sin las voces ajenas que siempre intentaron definirte. Aquí, en esta calma, se revela algo que muchas veces olvidamos: la vida no te envejece por los años, sino por la manera en que decides habitar cada instante. El tiempo es un río, siempre fluyendo, siempre avanzando, pero tú eres quien elige si flotas en su corriente, si luchas contra él o si simplemente te hundes en su profundidad. Bruce Lee decía, ser consciente de sí mismo es el mayor conocimiento. Y esa conciencia no se alcanza en medio del ruido, sino en la quietud. Es en este tipo de pausas donde empiezas a notar cómo cada hábito, cada elección, ha dejado huellas en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu. Observa por un momento, qué partes de ti están cansadas. ¿Qué pensamientos se repiten como una espiral interminable? ¿Dónde sientes tensión, dolor, vacío? Todo eso son señales. Son cartas silenciosas que tu propia vida te envía, esperando que finalmente las leas. La desconexión con uno mismo es uno de los envejecimientos más crueles, porque te hace vivir como un extraño dentro de tu propia piel. Y esa desconexión no se resuelve viajando lejos ni acumulando más cosas afuera. Se resuelve regresando. Regresando a ti. Escuchando el ritmo de tu respiración, el latido de tu corazón, el murmullo de tu mente, y poco a poco aprendiendo a distinguir lo que es tuyo de lo que nunca lo fue.
Lo que proviene de tu esencia, de tu intuición más pura, y lo que proviene de la sociedad, de la costumbre, del miedo. Piensa en la velocidad con la que hoy vivimos. Todo parece exigir prisa, todo demanda atención inmediata. Pero ese vértigo es un espejismo, nunca llegarás a un destino de calma si corres sin pausa. La juventud no se mide en lo rápido que avanzas, sino en la capacidad de detenerte, de observar, de apreciar. Los hábitos que te envejecen en silencio suelen nacer de la prisa: comes con prisa, duermes con prisa, hablas con prisa, incluso amas con prisa. Y en esa urgencia, la vida se escurre. Recuperar el tiempo perdido no es posible, pero sí puedes aprender a habitar de manera distinta el tiempo que aún tienes. Y ese simple cambio lo transforma todo. Bruce Lee enseñaba que la rigidez conduce a la muerte y la flexibilidad a la vida. Esa enseñanza, que parece tan ligada al combate físico, en realidad es una lección existencial. La rigidez en tus emociones, en tus pensamientos, en tus hábitos, es lo que acelera tu desgaste. La flexibilidad, en cambio, es lo que rejuvenece tu alma. Ser flexible no significa carecer de principios, significa que no te aferras a lo que ya cumplió su ciclo. Significa que permites que el río de la vida te atraviese sin resistirlo, sin endurecerte. Allí donde otros se quiebran, tú fluyes. Y fluir es, en esencia, permanecer joven. Ahora bien, ¿cómo recuperar esa flexibilidad? No se logra con fuerza ni con voluntad ciega. Se logra con conciencia y práctica. Cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, te vuelves más flexible. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, recuperas tu ligereza. Cada vez que eliges escuchar a tu cuerpo en lugar de castigarlo, reconstruyes el puente con tu vitalidad. Cada pequeño acto consciente se convierte en un retorno a la juventud, porque la juventud no es un estado físico, es un estado de apertura. Estar abierto a aprender, a cambiar, a renovarte, a soltar. Aquí es donde la contemplación se vuelve más íntima. Cierra los ojos y observa tu vida como si fuera una película proyectada frente a ti. Mírate en tus momentos de mayor rigidez, cuando callaste lo que debías decir, cuando negaste tus emociones, cuando postergaste tus sueños. Y ahora mírate en esos instantes donde fuiste flexible, donde dijiste lo que sentías, donde abrazaste tu vulnerabilidad, donde corriste detrás de aquello que te apasionaba. ¿Cuál de esas versiones de ti parecía más viva? La respuesta es obvia, pero es importante verla con tus propios ojos. La vitalidad no depende de lo que lograste, sino de la manera en que viviste. El envejecimiento silencioso ocurre cuando te alejas de tu esencia, cuando olvidas que la vida no se trata de resistir como una roca, sino de fluir como el agua. Y aquí está el gran secreto: la juventud no se pierde, se abandona. No desaparece, simplemente dejas de elegirla. Y del mismo modo, puedes volver a elegirla ahora, en este instante. No importa la edad que tengas, no importa cuánto hayas cargado. Puedes elegir soltar, elegir abrirte, elegir renacer. Bruce Lee repetía una idea poderosa: la vida es un proceso de autoexpresión. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste realmente quién eres? No lo que otros esperan, no lo que te conviene, no lo que resulta aceptable, sino lo que vibra en lo más profundo de ti. Cada vez que te callaste, cada vez que te escondiste, cada vez que te traicionaste para encajar, algo dentro de ti envejeció un poco más. Y cada vez que te expresaste con autenticidad, aunque fuera un gesto pequeño, tu espíritu se volvió más joven. Ese es el círculo que necesitas reconocer: la represión envejece, la expresión rejuvenece. El silencio, entonces, se convierte en un aliado. Porque en el silencio aprendes a escucharte, y en esa escucha nace la expresión auténtica. No tienes que gritar al mundo quién eres. Solo tienes que serlo, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Esa autenticidad es el verdadero antídoto contra el envejecimiento silencioso. Porque cuando eres fiel a tu esencia, tu energía se renueva de manera natural. Y la energía es vida. Imagina ahora que comienzas a caminar sin esas cadenas. Que cada paso que das está guiado no por lo que otros esperan, sino por lo que tu espíritu necesita. Imagina que eliges el silencio cuando el ruido amenaza con ahogarte, que eliges el movimiento cuando tu cuerpo pide atención, que eliges la flexibilidad cuando la rigidez quiere apoderarse de ti. Ese simple cambio no solo transforma tu presente, transforma la forma en que percibes el paso del tiempo. Ya no lo ves como un enemigo que te roba juventud,
sino como un aliado que te enseña a renovarte una y otra vez. Esa es la contemplación a la que hemos llegado. No es una promesa de inmortalidad, es algo más profundo, la certeza de que puedes elegir cómo envejecer. Puedes hacerlo en silencio, dejando que los hábitos te marchiten por dentro, o puedes hacerlo con conciencia, renovando tu espíritu en cada instante. Y si eliges lo segundo, descubrirás que el tiempo deja de ser un verdugo para convertirse en un maestro. Y no hay mayor juventud que esa, vivir cada día como un aprendiz eterno. Llegamos al final del camino, pero no a un final definitivo, sino al cierre de un círculo. El título de este viaje hablaba de los 7 hábitos que te envejecen en silencio. Y aquí estás, habiéndolos visto uno por uno, no desde la crítica, sino desde la conciencia. Los descubriste como espejos de tu propia vida, como voces que habían susurrado durante años sin que quisieras escucharlas. Y ahora, después de caminar juntos por la marea de emociones, por la escalera de revelaciones, y por el descenso sereno hacia la integración, estás listo para escuchar la pregunta que quedó flotando en el aire desde el principio. ¿De verdad crees que lo que te envejece son los años, o es lo que eliges sostener en silencio? Ese es el loop emocional. La misma idea que apareció en el inicio, ahora regresa transformada. Lo que antes era intriga ahora es claridad. Lo que antes era pregunta ahora se siente como una respuesta que vibra dentro de ti. Porque el envejecimiento no es un enemigo inevitable, es una decisión que tomas sin darte cuenta en cada pequeño gesto. Y la juventud tampoco es un privilegio reservado a unos pocos, es una práctica diaria, un compromiso con tu propia esencia. Mira hacia atrás por un instante. Imagina cada uno de esos hábitos como un ladrón silencioso que te acompañó durante años. Algunos se disfrazaron de disciplina, otros de seguridad, otros de comodidad. Y todos, en silencio, te robaron energía, vitalidad, alegría. Pero hoy, al reconocerlos, ya no son ladrones. Ahora son maestros. Te mostraron con crudeza lo que ocurre cuando olvidas cuidar tu espíritu, y gracias a eso hoy puedes elegir distinto. Ese es el verdadero regalo del viaje, el poder de elegir conscientemente. Bruce Lee decía, el conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos actuar . Esta reflexión no puede quedarse en palabras hermosas flotando en el aire. Tiene que convertirse en vida. Y aquí está lo más importante, no necesitas transformar todo de golpe, no necesitas una revolución. Basta con elegir un solo gesto hoy, un solo acto consciente, una sola decisión que te acerque a tu espíritu en lugar de alejarte de él. Quizás un momento de silencio antes de dormir, quizás una caminata lenta escuchando tu respiración, quizás permitirte llorar cuando lo necesitas. Esos actos pequeños son los que rejuvenecen de verdad, porque son semillas de autenticidad. El tiempo seguirá pasando, eso es innegable. Tu cuerpo cambiará, tu rostro mostrará las huellas de cada experiencia. Pero lo que nadie podrá arrebatarte es la vitalidad que eliges mantener encendida dentro de ti. Esa juventud interior no depende del espejo, depende de tu espíritu. Y cuando tu espíritu arde con autenticidad, la edad deja de importar. Lo que importa es la vibración que emanas, la energía que compartes, la manera en que miras al mundo. Haz memoria, ¿recuerdas cuando eras niño y el tiempo parecía infinito? Cada día era una aventura, cada instante estaba lleno de descubrimiento. Esa percepción no era un truco de la edad, era un reflejo de tu apertura. Y esa apertura aún está en ti, aunque los hábitos la hayan cubierto con polvo. Recuperarla no es volver atrás, no es buscar la inocencia perdida. Recuperarla es elegir mirar la vida con asombro, con presencia, con la libertad de quien no necesita controlarlo todo. Allí está la juventud eterna, en la mirada que vuelve a maravillarse. Este es el momento de cerrar el viaje. Y el cierre no es una conclusión racional, sino una sensación que queda vibrando en tu interior. Una certeza silenciosa de que algo cambió. Quizás pequeña, quizás sutil, pero real. Porque ahora sabes que no son los años los que te envejecen, son los hábitos invisibles que sostienes día tras día. Y que cada uno de esos hábitos puede ser disuelto con conciencia, con paciencia, con el fluir del agua que Bruce Lee tanto enseñó. Permítete un instante de contemplación. Respira profundo y siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Ese simple acto es la prueba de que aún hay vida en ti, de que aún hay tiempo, de que aún estás a tiempo.
Cada respiración es una oportunidad de elegir distinto, de elegir ligereza en lugar de carga, de elegir flexibilidad en lugar de rigidez, de elegir silencio en lugar de ruido. Y en cada elección está el secreto de tu verdadera juventud. No necesitas que el mundo lo entienda, no necesitas que alguien lo aplauda. Esta es tu práctica silenciosa, tu compromiso íntimo contigo mismo. Y es allí, en esa intimidad, donde se forja la verdadera fuerza. Porque la fuerza que grita y se exhibe se desgasta. Pero la fuerza que se cultiva en silencio es la que permanece. Esa fuerza es la que Bruce Lee descubrió, y es la que ahora tú puedes comenzar a despertar. Así que, cuando termine este viaje narrativo, no lo veas como un final. Velo como un inicio. El inicio de un camino donde ya no permites que los hábitos te roben en silencio. El inicio de un despertar donde cada día se convierte en una oportunidad de rejuvenecer tu espíritu. El inicio de una vida donde el tiempo no es un verdugo, sino un maestro que te recuerda lo que realmente importa, estar presente, estar vivo, estar en paz contigo mismo. Y si alguna vez dudas, recuerda esta pregunta, la misma que abrió el viaje y que ahora vuelve a ti con más fuerza. ¿De verdad crees que lo que te envejece son los años, o es lo que eliges sostener en silencio? Esa es la llave. Esa es la puerta. Y el resto del camino lo escribirás tú, con cada respiración, con cada elección, con cada instante que decidas vivir con autenticidad.